Esto es la palabra de Dios, versículo 17 del capítulo 5. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Que el Señor bendiga su palabra. Si Dios te llamó a servirle, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Esa frase atribuida a Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, deja ver la altísima dignidad que tenía a sus ojos y a los ojos también de la sociedad británica el rol de un pastor, o lo que significaba ser un ministro del Señor. Tanto que ni siquiera el cargo más digno de la monarquía podría igualársele. No cabe duda de que servir en la labor pastoral, como la Biblia lo muestra, es algo muy digno. De hecho, esta dignidad gozó por mucho tiempo de buen aprecio incluso entre los no creyentes. Sin embargo, debemos decir, y con profunda tristeza, que no es la realidad hoy, que de hecho la realidad es completamente opuesta. No hace falta una encuesta ni una estadística minuciosa para determinar entre los no creyentes cuál es la opinión generalizada que tienen de los pastores. Con razón o sin ella, es probable que la mayoría afirmen que son personas poco estimadas, en su defecto una suerte de manipuladores del habla y charlatanes expertos en engañar a las masas con el fin de hacerse ricos con poco esfuerzo. Pero muy a pesar de que esta no sea una fama que haya venido de gratis, en las iglesias podríamos encontrar el otro extremo, que es el de exaltar a los pastores como hombres dotados de un toque divino cuyas palabras pudieran estar perfectamente al lado de la Biblia. Lo uno y lo otro son extremos terribles, dañinos y que no reflejan lo que la Biblia dice acerca de esta dignidad. Entonces es importante que la iglesia sepa cómo relacionarse o cómo ver a los pastores bíblicamente en el contexto de la iglesia local. Es importante que la iglesia tenga una idea clara acerca de los líderes que Dios ha puesto para guiarles en el camino de la fe durante este largo peregrinaje. Hay un punto de equilibrio entre la reputación deshonrosa que vemos en el mundo acerca de la dignidad del ministerio y la adulación desmedida que vemos al interior de la iglesia en muchos casos. Y esto es verlos como hombres comunes y corrientes, miembros del cuerpo de Cristo, a quienes el Señor ha equipado para enseñar y guiar a su pueblo por medio de la palabra de Dios, pero sobre todo para ser ejemplos de piedad y de amor sacrificial. En este capítulo 5 hemos estado hablando acerca de cómo Pablo le da a Timoteo instrucciones para poner en orden la iglesia, especialmente en el ámbito de las relaciones. En los versículos 1 y 2 vimos que se refería a cómo debían relacionarse los hombres y las mujeres, jóvenes, mayores, etc. En los versículos del 3 al 16 que abordamos la semana pasada, vimos cómo deben ser las relaciones con los necesitados, específicamente con las viudas. Y hoy vamos a ver cómo debe ser la relación de la iglesia con sus líderes. En este caso, con los ancianos o con los pastores, que son términos intercambiables. Y vamos a ver que el apóstol Pablo hace un énfasis importante acerca de que debe haber una relación de estima, de honor, de respeto, de reconocimiento, pero al mismo tiempo debe haber una conducta de parte de los pastores que sea correspondiente con esa dignidad y ese respeto que se demanda de la iglesia hacia ellos. Y yo quiero convencerlos a lo largo de este sermón y del otro, que este es el argumento en realidad de los dos sermones que vamos a ver esta semana y la que viene, si el Señor permite, es que la iglesia debe cuidar de sus pastores en sus necesidades materiales, de las falsas acusaciones, pero sobre todo del engaño del pecado en el que pudieran caer. Esa es la idea de la que yo quiero persuadir, lo que creo que es la idea del texto, entre otras cosas. La iglesia debe cuidar de sus pastores en sus necesidades materiales, de falsas acusaciones y del engaño y del pecado. Y vamos a desarrollar ese argumento
en tres bloques. El primero, el cuidado de las necesidades materiales, y eso es los versículos 17 y 18 que vamos a abordar hoy. Pero la otra semana veremos el cuidado que la iglesia debe tener en cuanto a las falsas acusaciones, porque pueden surgir, y también qué debe hacer la iglesia cuando esas acusaciones no son falsas, sino que son verdaderas. Cuando encuentran que un pastor ha caído en pecado, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Como les dije, hoy solo nos vamos a ocupar del primer encabezado, del primer bloque, cómo la iglesia cuida de los pastores en sus necesidades. Y voy a leer de nuevo versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Este pasaje continúa con el propósito de las otras secciones que ya abordamos. Por ejemplo, en el versículo 3, Pablo dice, honra a las viudas que de verdad lo son, y es como si aquí dijera, honra doblemente a los pastores que hacen bien su trabajo. Básicamente la idea, en términos generales, es la misma. Las viudas que de verdad son viudas deben tener cuidado de parte de la iglesia, o deben ser cuidadas por la iglesia, y los pastores que de verdad son pastores que hacen bien su trabajo deberían ser cuidados en cierto sentido también por la iglesia. Y este hace parte del mismo paquete de instrucciones, como les dije, que busca traer orden en aspectos administrativos y relacionales, especialmente en el campo del liderazgo en la iglesia. Pero antes de ver el significado general del texto, quiero que veamos algunas declaraciones y nos detengamos a analizar algunos puntos importantes que están implícitos en esa breve declaración y que nos dejan ver cómo es el liderazgo en una iglesia o cómo debe ser el liderazgo en una iglesia bíblica. La primera palabra que nosotros vemos que llama la atención ahí es la palabra ancianos. Dice los ancianos en plural que gobiernan bien. Y si usted ya lo notó, es una expresión que denota que en una iglesia local no debería haber un solo pastor. Que el ideal es que una iglesia local sea administrada o guiada por varios hombres, lo que llamamos una pluralidad de ancianos. Algunos objetan que aquí Pablo no se está refiriendo a ancianos en una misma iglesia, sino a ancianos en términos generales. Sin embargo, podemos ver también que en otros pasajes, como en el caso de Filipenses, y también vemos el caso de la iglesia de Antioquía, eran iglesias que tenían en su liderazgo a varias personas y no necesariamente a una, y todas eran consideradas ancianos o pastores. La otra cosa que vemos acerca de esta palabra es la palabra misma, ancianos. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a personas de avanzada edad? Pues no necesariamente, aunque en el versículo 1 la palabra anciano se refería, y lo vimos en su momento, a personas mayores, adultas. Aquí, por el contexto, vemos que se trata de personas que lideran la iglesia. Y ese es un término que se usa intercambiablemente en el Nuevo Testamento con pastor o con presbítero o con un líder de la congregación. Un anciano aquí, en este contexto, es equivalente entonces a un pastor, no necesariamente alguien con avanzada edad. Timoteo, por ejemplo, era joven y era un anciano. Así que no necesariamente los pastores tienen que ser personas con canas, pero sí deben ser personas con ciertas características que ya hemos visto abundantemente en este pasaje. La otra cosa que llama la atención de la declaración, antes de entrar al significado completo, es las palabras que gobierna bien y que trabaja en predicar. Los ancianos que gobiernan bien y que trabajan en predicar y enseñar. Esto habla de la asignación de los roles que vemos en medio de la pluralidad de ancianos. Aunque todos los pastores, como vimos en 1 Timoteo 3, deben ser aptos para enseñar, la realidad es que no todos van a predicar al mismo tiempo en el púlpito. Así que fíjense que hay una especie de distinción entre ancianos que gobiernan y el anciano o los ancianos que enseñan. Algunos sugieren que los ancianos que gobiernan no necesariamente tienen que ser ancianos que enseñan, pero creo que eso no hace falta explicarlo, porque en realidad para ser un anciano tienes que tener capacidad para enseñar. Así que todo anciano debe enseñar. Pero evidentemente parece que hay una posición entre los ancianos que pudiéramos decir es un don mucho más desarrollado de predicación. Y que se entiende que la iglesia sería más edificada si estos hombres se dedican el mayor tiempo posible a la enseñanza. Así que la pluralidad de ancianos debe ser vista como un cuerpo de líderes que se complementan para las tareas del liderazgo.
Porque la iglesia no solo consiste en predicar, y la única tarea de un pastor no es necesariamente predicar. Otras labores pastorales involucran también aconsejar, dirigir, hacer misericordia, administrar, pastorear el rebaño, cuidar la iglesia del Señor, y todo eso requiere conocimiento bíblico, requiere capacidad de enseñar, aunque no necesariamente se esté haciendo regularmente desde el púlpito. Entonces hay una distinción clara en este texto acerca de los roles que se ven en medio de una pluralidad de ancianos. Todos los pastores deben ser capacitados para enseñar, aunque no todos tengan el papel o el rol de enseñar frecuentemente. Es decir, hablando del servicio principal en la iglesia. Por otro lado, está la expresión que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan bien. Ser pastor es un oficio, pero además es un llamado. O pueden ponerlo al revés. Ser pastor es un llamado, pero además es un oficio, es una tarea. O sea, el pastor no respira unción, o sea, él no va caminando sobre el aire. Tiene que ver con tareas ordinarias de relación, de administración, de gestión de talento humano y muchas otras habilidades que hacen que la iglesia se mantenga consistente. Es algo que hacemos porque Dios nos ha equipado, pero es una tarea que implica esfuerzo y trabajo. Y ahí la importancia de la pluralidad, porque ninguna persona tiene todos los dones para hacer todas las cosas. Por eso una iglesia necesita varios pastores. Así que gobernar bien, de hecho, significa que gobierne con excelencia. Literalmente es eso. Los ancianos que gobiernan excelentemente es la palabra que está detrás de ese significado. Así que gobernar bien significa o es parte del oficio, administrar. Y la otra cosa que llama la atención de la declaración, noten que estoy haciendo solo comentarios por ahora para precisar algunos conceptos que no quiero que se me escapen, es que dice los que trabajan en predicar y enseñar. Es interesante que la palabra trabajar allí es una palabra que se usa en Apocalipsis capítulo 2, la usa el apóstol Juan para referirse a la iglesia de Éfeso en el mensaje que el Señor le envía a esa iglesia. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Esa palabra arduo trabajo es exactamente la misma que aparece aquí en 1 Timoteo 5. Los ancianos que trabajan arduamente en la predicación y la enseñanza. Predicar es un trabajo. No me mire así, es verdad, es un trabajo. Y es un trabajo duro que demanda una gran responsabilidad. Los pastores deben ser honrados si es evidente su esfuerzo por predicar bien. Si un pastor no se prepara para predicar, es un holgazán y no debe ser considerado alguien digno de honra. La honra está ligada al oficio. En efecto, la honra y la consideración debida a los pastores es en función de la dignidad de su llamado en primer lugar, pero también en razón de la eficiencia de su oficio. Es decir, no es una honra ciega. Es que a él lo ungieron, lo tocaron divinamente y por eso ya hay que darle respeto y honra, ¿no? Es si gobierna bien, si trabaja duro en la enseñanza y en la predicación. Por eso a mí no me cabe en la cabeza cuando hombres están ahí en el culto y se suben al púlpito y dicen, no tenía un mensaje, Dios me lo acaba de dar aquí mientras estábamos trabajando, mientras estábamos cantando. Y uno dice como que, ¿qué? Y otro, es que estamos muy ocupados para preparar sermones. Uno tiene que estar administrando, aconsejando, o sea, Dios habla de todas maneras. Además, tenemos ChatGPT, o sea, nada más le pone ahí y te hace un sermón. ¿Para qué nos vamos a poner hasta esforzándonos? ¿Para qué estudiar? La mucha letra mata, dicen otros. Pero la realidad es que si predicar es un trabajo duro, entonces prepararse para la predicación es una prerrogativa de un pastor. Y prepararse para la predicación tiene que ver con preparación académica, con preparación espiritual principalmente, con preparación física incluso, en muchos sentidos. Decía alguien, no recuerdo, creo que fue en el libro De parte de Dios y delante de Dios del pastor Sugel Michelén, él hablaba acerca de una estadística que medía cuántas calorías quemaba una persona mientras hablaba por 40 minutos.
Y él decía que normalmente cuando tú hablas por 40 minutos, el cerebro empieza a recibir las señales de que has agotado la cuota de palabras durante el día y te empieza a enviar señales de cansancio. O sea que en realidad esto de pararse y hablar literalmente es agotador. Es decir, es cansón, literalmente. Habiendo hecho entonces estas notas importantes, veamos ahora qué es lo que significa esto de doble honor. Aunque la palabra honor puede referirse a respeto, consideración, y es seguro que eso está implícito en esa palabra, tiene varias acepciones, pero en el contexto nosotros vemos que Pablo, y eso es lo más probable, se está refiriendo a reconocimiento económico o remuneración. Tenemos varias razones para pensar que aquí la palabra honor se refiere a reconocimiento o remuneración económica. Y permítame presentar 3 razones en el texto. La primera, la referencia a la palabra honra que se hace a las viudas con respecto a las viudas en el verso 3. Lo vimos en el sermón pasado. Honra a las viudas que de verdad lo son y las que son, ponlas en una lista. Y decíamos en su momento que era una lista de manutención en la que las mujeres eran viudas, que de verdad lo eran, asistidas económicamente por la iglesia. Así que la palabra honra que nosotros vimos en el sermón pasado asociada a las viudas y que estaba conectada con remuneración económica, es la que enmarca esta conversación. Porque es como si Pablo le estuviera dando a Timoteo instrucciones administrativas, quienes deben ser honrados económicamente. Y dice las viudas que sirven y por otro lado los pastores. La segunda razón es la expresión los que trabajan en predicar y enseñar. Sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan, lo que indica que probablemente no se dedicaban a otra cosa, sino exclusivamente a la predicación. Y como los predicadores no hacen fotosíntesis, es decir, no es que toman agua y se asolean y fabrican su propio alimento, entonces dice, mientras ellos se dedican a ese trabajo que es arduo, pues lo ideal es que ellos tengan cubiertas sus necesidades para que puedan hacerlo con toda liberalidad. Vemos eso modelado también en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 6 hay un conflicto por las viudas y entonces decían, mira, ustedes tienen que involucrarse en esto. Y dicen, no, nosotros no podemos hacerlo. Busquen a personas que atiendan a las mesas porque nosotros nos vamos a dedicar a la enseñanza y a la oración. Y alguien dirá, bueno, pero era un asunto espiritual, atender y hacer misericordia es lo que Dios nos manda. Sí, pero ni siquiera eso. Era algo que podía que debía considerarse porque podía poner en peligro el tiempo que se dedicaba a la enseñanza y a la predicación. Ahora imagínate cuánto más un trabajo fuera para tener que sostenerse. En parte era el problema que había en Malaquías capítulo 3, cuando los levitas, que eran los que servían en el templo, y habían sido escogidos por Dios como una tribu que iba a depender de la generosidad de otras tribus para que hubiera siempre servidores en el templo. Y en Malaquías 3, la gente dejó de corresponder con esa generosidad. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Pues tuvieron que irse a buscar su sustento por instinto de supervivencia. ¿Y cuál fue el resultado? Pues se dejaron de atender los oficios sacrificiales en el templo. Dios dejó de ser adorado. La adoración cesó y es por eso el enojo de Dios. Y Él dice, ustedes me han robado, y no necesariamente dinero. Ustedes me han robado mi adoración. Así que vemos ahí una correspondencia entre el carácter del oficio, el arduo trabajo que demanda y por supuesto entendemos que la palabra honra debe estar asociada a garantizar esas condiciones. Pero hay una tercera razón que a mi juicio es la más explícita en el pasaje y es la que creo que es más convincente para entender que Pablo está aquí sin duda alguna refiriéndose a reconocimiento económico. Y es la que encontramos en el versículo 18, que es en todas cosas la explicación del versículo 17. Honren a los pastores que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, podemos buscar un montón de argumentos para sugerir que ahí no se está refiriendo a remuneración, pero tendríamos que hacer de verdad un malabar interpretativo para sacar ese texto de su contexto y hacer lo que diga, lo que no dice. Estas dos referencias que vemos ahí en esa expresión, versículo 18,
No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vienen respectivamente la una de Deuteronomio de Moisés y la otra ni más ni menos que del Señor Jesucristo. Dos testigos, uno del Antiguo y uno del Nuevo, y de calibre, Moisés y el Señor Jesucristo. O sea que esto no es como una idea de Pablo. La primera es de Deuteronomio 25:4. Yo no sé si están notando que estoy vocalizando más y yendo más lento, es porque quiero ser bien preciso. Y no quiero salirme con comentarios que me puedan jugar una mala pasada. Así que tengamos un poquito de paciencia porque vamos a aterrizar a las aplicaciones pronto, pero es necesario entender de qué va el texto. La primera es Deuteronomio 25:4. Y es una instrucción del Señor que hace referencia a que en su pueblo no podía existir la tiranía, porque era una tiranía, de ponerle un bozal a un buey que estaba trillando el grano para que no tuviera la posibilidad de alimentarse del trigo en el que trabajaba. Es algo así como: no le des paja al burro que te lleva la paja a tu casa. No pongas bozal al buey que trilla. Es, si el buey está trillando, que era la forma en la que era el mecanismo, la tecnología que se usaba, los bueyes solamente se les ponía una especie de contrapeso atrás, y dos bueyes lo alaban, una persona iba sobre los bueyes y ese contrapeso, que era como una viga, empezaba a moverse sobre el trigo para quitarle la cáscara y dejarlo, listo para ser molido. Entonces lo que decía la ley era, o sea, no seas tan malo de que si ese buey te está haciendo ese trabajo, le pongas un bozal para que no se coma el trigo. O sea, no hay que ser tan cují en la vida y tan duro como para no alimentar a aquel que te está alimentando. Eso es básicamente la idea en ese contexto. Así que el Señor no solo está mostrando cuidado de su creación. Ese texto no está ahí para que nosotros adquiramos un sentido mucho más amable con los animales, lo cual es un mandamiento, porque el Señor creó todo bueno y nosotros debemos relacionarnos con la creación de manera saludable, y eso incluye cuidar a los animales. Pero el Señor está enviando aquí un mensaje mucho más claro. Él está guardando el corazón de su pueblo de no caer en alguna conducta despiadada, porque esto sí lo hacían los paganos en ese tiempo. Esto sí era algo que hacían los paganos en aquel tiempo, y mostraba un corazón endurecido, insensible y despiadado. Así que el Señor quería guardar el corazón de su pueblo con esa instrucción. Ahora bien, Pablo en el Nuevo Testamento explicó ese pasaje y nosotros no podemos obviar esa explicación. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 18, el apóstol Pablo le pone sentido a esas palabras y nos las explica y las aplica en el contexto correcto. Miren lo que dice 1 Corintios 9, del 1 al 18. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Dice el apóstol Pablo. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? En otras palabras, ¿no tenemos derecho a ser sostenidos nosotros y también nuestras familias o nuestras esposas si las tuviéramos? ¿O acaso solo Bernabé y yo, que eran solteros, no tenemos el derecho a no trabajar? Pues ellos decían, a Pablo no le den nada. Pablo no le den nada porque Pablo puede trabajar, y Bernabé también. Parece que los dos eran solteros, o por lo menos tenían ciertas formas o ciertas habilidades. Se sabía que Pablo trabajaba en tiendas y Bernabé igual, y parece que tenían como que cierta fuente de ingreso. Entonces él le dice, miren, no, los de Corintios estaban diciendo, a ellos no debemos darle, démosle solamente a Pedro. Pero noten lo que está implícito ahí. Pablo está diciendo, ¿no soy yo acaso digno? Él está asociando la dignidad al reconocimiento que estaba recibiendo. Y eso era algo característico de la iglesia de Corinto. Ellos estaban divididos, decían, nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Pablo, nosotros de Apolo. Parece que los de Pedro eran la mayoría.
Y entonces cuando se recogían ofrendas, esto puede ser una especulación, pero a juzgar por lo que Pablo está diciendo aquí, era como que cuando se recojan ofrendas, estas ofrendas son para Pedro y su esposa. Y Pablo, no, dale, ¿cuánto quedó ahí? Una, bueno, dale una. Y es mucho. Y entonces está diciendo, ¿acaso yo no soy apóstol? ¿O acaso yo no soy digno? ¿O acaso yo no tengo derecho? ¿O solo yo no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido, y empieza a hacer analogías, quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién es soldado y tiene que trabajar en la mañana y luego en la noche irse a hacer la garita? Subirse a la garita para hacer vigilancia. O trabajar medio tiempo porque el otro no. Jefe, tengo que salir temprano, pero tengo un combate en el Catatumbo ahorita a mediodía. El Estado, el gobierno, subvenciona sus necesidades porque está sirviéndole a ese gobierno. ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? Esto es Pablo. ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Bueno, sí, pero Él lo dice especialmente por nosotros, dice Pablo. Es decir, Él quería darnos una enseñanza a nosotros. Y entonces Pablo interpretando el Antiguo Testamento. Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, y aquí ya aterriza la analogía a la realidad. Si nosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? ¿O será mucho pedir que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho, y esa es la palabra que llama la atención ahí, derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, dice Pablo, como una decisión personal, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que se desempeñan en los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven del altar reciben su parte. Por eso es que podemos hacer la analogía, al menos en la forma de los que servían en el altar y los que sirven en el Nuevo Testamento. No es que los pastores sean sacerdotes o como los sacerdotes. Nuestro sacerdote principal es Cristo. Pero en cuanto al oficio de ministrar y la remuneración, lo que se recibe a cambio por ese oficio, sí cabe una relación de correspondencia. Así como aquellos servían en el templo, comían del templo, los que hoy sirven al Señor deben participar de los frutos de ese servicio. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio, dice Pablo, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y ahí está la aclaración que hace Pablo. Porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Lo que está diciendo Pablo es, miren, si por ustedes fuera, que ustedes tienen que eso, yo no estaría predicando, pero ustedes no son los que me van a impedir a mí predicar. Si ustedes no me dan, pues yo trabajo. Pero eso no los libra de su responsabilidad. Si ustedes no reconocen lo que he debido, olvídense que yo voy a dejar de predicar el evangelio. ¡Ay de mí!, dice Pablo, si yo no predico el evangelio. Ustedes no van a ser el instrumento del diablo para que yo no predique el evangelio. Yo voy a seguir predicando el evangelio. Y por eso he decidido no usar ese derecho. Porque si hubiese decidido usarlo, muerto de hambre tuviera. Es Pablo. Usted se está inventando eso. No, él lo dice porque mejor me fuera a morir. Mejor me fuera a morir que permitir que me priven de esta gloria. Porque si predico el evangelio no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues hay de mí si no predico el evangelio, porque si lo hago voluntariamente tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerle
ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. No tengo tiempo para detenerme aquí a explicar todas las implicaciones. Tenemos un sermón dedicado a eso en nuestra serie de Primera a los Corintios, donde explicamos este texto bien a profundidad. Pero quería solo probar la relación que hay en cómo el mismo Pablo está explicando más ampliamente lo que hay detrás de la palabra o de la frase "no pongan bozal al buey que trilla", porque la relación es exactamente la misma. La otra cita proviene del Nuevo Testamento. Como si no fuera suficiente la ley de Moisés, porque alguien dirá, pero eso era en el Antiguo Testamento, eso no vale ya, no saques ley aquí, eso era con los levitas y tú no eres ningún levita. Pues el apóstol Pablo saca otra carta para cantar uno. ¿Y cuál? Nuevo Testamento. Lucas 17. Y es interesante porque Pablo dice, pues las escrituras dicen, luego cita el Antiguo Testamento y luego a Lucas. Es una de las únicas o de las pocas autorreferencias que hay en el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento como las escrituras. Pues son palabras del Señor Jesucristo, escritas por Lucas, por un humano. Y él dice, en Lucas 17, en el contexto, no vamos a ir allá, pero Jesús está enviando a los 70, ¿se acuerdan de eso? Los envió de 2 en 2 para que fueran y predicaran. Y él les dijo, vayan por el camino, no lleven alforja, no lleven esto, no lleven capa, no se pongan a andar con parafernalia, vayan livianos. Y luego en el versículo 7 les dice, permanezcan entonces en esa casa donde les den la bienvenida, comiendo y bebiendo lo que les den, no se pongan pretenciosos. Ese es otro. Ya vamos a ir a las aplicaciones ahorita, pero no me voy a resistir ese comentario. O sea, ustedes van a depender de lo que el Señor les provea por medio de su iglesia, pero no sean carones. Esto es como que le pusieron una tortita con un huevito. Gracias, Señor, por esta provisión. Usted no vaya a la casa como que, yo soy un siervo del Señor. ¿Cómo usted me va a salir a mí con ese huevito? No hay un pedazo de carne con gordito en el borde. No. No se pongan pretenciosos. El Señor lo deja claro para evitar que alguien se aprovechara de eso para sacar beneficio personal. Y él dice, coman y beban lo que les den. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Ahí está la expresión. El obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En otras palabras, no anden de vividores. O sea, no es como que, aquí me dieron, voy a otra, y voy a otra, y voy a otra. Ahí es donde está el problema. O sea que el Señor le puso límite, restringió eso. Entonces, de acuerdo con Moisés, de acuerdo con Jesús, de acuerdo con Pablo, que interpreta a Moisés en 1 Corintios 9, el ir y predicar la palabra de Dios es un trabajo y recibir el sostenimiento básico, en este caso comida y bebida o techo, es una recompensa por ello. Y es bíblico. No creo que necesitemos más calibre en las pruebas. Moisés, el Señor Jesucristo y Pablo. Pudiéramos seguir dando evidencias en el Nuevo Testamento, pero creo que hemos presentado motivos más que suficientes para dejar claro el punto. Y que eso aplica no solo para el tiempo de Pablo, sino para nuestro tiempo. Y déjenme confesarles algo. Los que me conocen de cerca lo saben. Esto no es un tema cómodo para mí. Y si ustedes si yo hubiese tenido la posibilidad, yo me salto este pasaje. O pongo a otro que lo predique. Pero esto es la palabra de Dios. Y una de las razones por las que no es un tema cómodo es por lo que mencionamos al principio. Por lo tremendamente degradado que está el oficio pastoral. Por cómo se ve el oficio pastoral. Y eso es una pena. Lamentablemente.
Muchas personas amadoras del dinero han tomado la fe como un negocio. Han convertido el evangelio en una fuente de ganancia personal. Eso no es nuevo. Lo era en ese tiempo y es real ahora. De hecho, lo es real ahora y lo fue en ese tiempo. Pero el hecho de que algunos abusen de ese llamado no le quita a la iglesia la responsabilidad de cumplirlo. Voy a decirlo de nuevo. El hecho de que algunos abusen de ese llamado no le quita a la iglesia el deber de cumplirlo. El trabajo pastoral, bien hecho, es arduo, demanda esfuerzo. Y no puede ser que personas que predican el evangelio esperemos que no reciban el sustento necesario para continuar haciéndolo con fidelidad. Incluso en el caso de Pablo, que había cedido voluntariamente no poner tropiezo para la predicación del evangelio, trabajando con sus propias manos, todavía no liberaba a la iglesia del deber de cuidar de quienes cuidaban de ellos. Y por eso les escribe lo que leíamos anteriormente. A los tesalonicenses también Pablo los exhortó con estas palabras. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Ténganlos en alta estima con amor por causa de su trabajo. Eso es 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Esta es la clase de cuidado que los pastores deben recibir y que es una prerrogativa de la iglesia. Hay una dignidad en el trabajo pastoral que debe ser reconocida y no es menos que cualquiera que trabaja en otra disciplina. Y otra vez, hermanos, yo no dejo de sentirme como el padre que está regañando a los hijos y diciéndole, ustedes tienen que honrar a su padre y a su madre porque es que... Pero gracias al Señor, creo que es algo que podemos hablar con limpia conciencia. Pero además de este tipo de honra, es beneficioso para la iglesia misma que la iglesia haga esto. Un pastor que está velando por sus necesidades y las de su familia, no va a cuidar de la misma manera la iglesia, o al menos no con el gozo que debería. ¿Por qué? Porque es que la prioridad de un pastor es cuidar su casa, porque antes de ser pastor, él es padre de familia. Él es esposo. Y entonces si yo en algún momento tengo que escoger a qué le dedico más tiempo, miren, si estoy entre tengo que matarme por la iglesia y tengo que matarme por mi familia, yo no me puedo matar 2 veces. Yo lo voy a hacer por mi familia. Porque eso es mi principal llamado. Y es el principal llamado de un pastor. Lamentablemente, muchos que no han entendido esto, terminan tomando el camino equivocado. Y terminan perdiendo a sus familias, sus matrimonios, sus esposas. Para luego encontrarse con la realidad de que aquellos por los que ellos dieron su vida no estaban dispuestos a dar nada por ellos. Es una tragedia. ¿De dónde sale esta idea? Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas. Como quienes han de dar cuenta, permítanles, dice, que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no es provechoso para ustedes. No es provechoso para ustedes tener a un pastor que no está sirviendo con alegría y con gozo. Todavía nos quedan muchas cosas prácticas que resolver con respecto a este texto. Por ejemplo, ¿cuánto es un salario justo? ¿Cómo se mide eso? ¿Qué tipo de necesidades deberían ser cubiertas? ¿Qué hacer cuando se tiene más de un pastor? ¿A cuántos reconocer y en qué proporción? Y si el pastor tiene un trabajo y una vocación que no estorba con el ministerio, ¿cuál debería ser la responsabilidad de la iglesia en complementar ese trabajo?
Pero estas no son cosas que estén lejos de la sabiduría práctica. Creo que a través del consejo y de la sabiduría, la iglesia puede encontrar caminos de acuerdo a su contexto. No hay una regla absoluta. El pastor tiene que recibir el 80% de los ingresos prorrateados. No. Cada contexto es diferente y cada contexto debería hacer sus respectivos ajustes. Sin embargo, el principio general es importante, que es el que nos estamos proponiendo probar en este pasaje. La forma en que una iglesia dignifica el ministerio pastoral es reconociendo a sus pastores lo que es justo para su sustento. No se espera, por supuesto, que la iglesia cubra excesos y la extravagancia de sus líderes. Muchos se han aprovechado de este pasaje para afirmar que una iglesia debe cubrir viajes costosos de vacaciones, carros de último modelo que tienen que renovarse cada 5 años, ropa altamente costosa y relojes lujosos, porque un reloj lujoso da la hora más precisa. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Tú puedes escuchar de muchos púlpitos, es que el siervo de Dios tiene que verse. Si Jesús hubiese andado en este tiempo, habría andado en un Ferrari, porque él se montaba en un burro, así que cómpreme un Ferrari. No, eso no es una responsabilidad de la iglesia. Y eso de que los burros eran Ferrari de la época tampoco es preciso. Eso es un embuste y un invento. Porque Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía de dónde recostar la cabeza. No, pero no leas eso, pasa la página rápido. Eso no. Señor, te seguiré a donde vayas. No tengo nada que ofrecerte. No tengo ni donde, literalmente era, no tengo ni donde caerme muerto, porque la tumba se la tuvo que dar José de Arimatea. Ah, pero ese no nos gusta Jesús montado en el Ferrari. Los pastores deben también vivir y aprender a vivir con lo que es justo. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, sé vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para padecer necesidad. Porque la clave estaba en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que los lujos no son necesarios para la vida. La iglesia debe ocuparse de lo básico, de lo esencial, para que él pueda hacer la labor pastoral. Pero los lujos están fuera de ese alcance. Es por eso que hay mucha sabiduría en que se establezca un monto fijo que crezca proporcional a las necesidades, pero no a los ingresos de la iglesia. Porque pastores empiezan con una remuneración equilibrada y justa para sus necesidades, pero cuando ve que la iglesia crece, dicen, no, deme más. ¿Por qué? Porque ahora está llegando más gente. Sí, pero tú sigues predicando lo mismo. Tus necesidades siguen siendo las mismas. Entonces esos ajustes hacen parte precisamente de esa sabiduría. Una forma de lograr esto es descentralizando el manejo del dinero de los pastores o de los miembros de su familia. No son los pastores los que administran el dinero de la iglesia. No es bíblico eso. De hecho, ustedes pueden ver aquí que en la instrucción de Pablo, esto es una instrucción a la iglesia. Ustedes son los encargados de eso y son los responsables de eso. Porque los pastores no son los que se autopagan. Ellos no son los que se ponen el salario ellos mismos. Óyeme, este domingo estuvo bueno. Yo creo que me voy a quedar con 80% y le voy a dar 20% a la iglesia. Este estuvo malo, creo que me voy a quedar con el 100%. Pero ¿cómo se define eso? ¿Quién controla eso? Entre otras cosas. Los bienes de la iglesia, las ofrendas de la iglesia, no son del pastor. Son de la iglesia. No son su propiedad automática. Él no se lo ganó simplemente por eso. Eso es de la iglesia. Y es la iglesia la que dispone el gasto. A través, por supuesto, de la sabiduría. De los dones que hay en la iglesia. Para administrar, por eso están los diáconos. Los que administran, los que reparten. Encárguense ustedes de eso. No es el pastor el que se asigna el salario. No es él quien dispone del dinero y cómo repartirlo. Lo decimos una vez más, eso no es bíblico. Bajo ninguna circunstancia.
Algunos, en un esfuerzo de ser honestos, dicen, no, yo no administro el dinero en la iglesia, lo administra mi esposa. Yo no toco la plata de la iglesia, la toca mi hijo. Y entonces, ¿cuál es la junta directiva? El pastor, presidente, esposa, vicepresidente, hijo, tesorero, fiscal, la yerna, la nuera, sucesor, el nuero, el yerno. Un negocio familiar. La saga, negocio de familia. Yo le digo a mis hijos, si ellos saben, cuando ellos dicen, ay papi, quiero una guitarra, trabaja duro. O sea, tú no eres el heredero del ministerio. Si Dios te llama a ser pastor, eso sería una bendición. Pero, o sea, tú no tienes que ser pastor. No es que automáticamente tú eres el heredero. No es que si yo me muero para que la iglesia quede en buenas manos, entonces tiene que quedar en tus manos. Eso no sale, eso es una cosa jalada de los cabellos. Eso no tiene ningún asidero bíblico. Ahora, no está prohibido que los hijos de los pastores sean pastores. Si están llamados a ser pastores. Si están probados en su carácter. Si tienen la capacidad para hacerlo. Si la iglesia lo reconoce. Por eso no es una herencia. Y esa es nuestra historia. Iglesias que van pasando de mano en mano, de generación en generación. Tanto que la gente suele ponerle apellido a las iglesias. La iglesia del pastor fulano. Tú, la iglesia de fulano. No, la iglesia del Señor. Ningún hombre está por encima de la iglesia. Hablaremos de eso el próximo domingo. Y esta es quizá la razón por la que hemos tenido tantos malos entendidos sobre esta cuestión. Pero por encima de eso, el llamado de los creyentes es claro. Y quiero presentarlo a manera de conclusiones o de sentencias. Y ya con esto voy cerrando. Número 1. Y no sé si puedas ayudar a Ale para que aparezcan aquí, porque no están indicadas, pero creo que ahí están en orden. El ministerio pastoral es un trabajo y demanda esfuerzo. No se espera que un pastor sea un vago o un holgazán. 2. La iglesia debe dignificar el oficio pastoral remunerando económicamente a quienes le sirven para que lo hagan sin estorbo. 3. Y estas son conclusiones. Aunque el sostenimiento de los pastores pudiera verse como un salario, la realidad es que no debe ser la única razón por la que un hombre debe considerar el ministerio. Nadie debe entrar al ministerio pastoral por lo que le van a dar. Es más, lo primero que nosotros decimos a los que aspiran al ministerio pastoral, y son conversaciones que tenemos con el liderazgo, es: las personas que van a aspirar al ministerio pastoral queremos que puedan probar primero que se pueden ganar la vida haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque si un día se descalifican, nosotros queremos estar seguros que él no se va a agarrar del ministerio como gato boca arriba porque no tiene más nada que hacer. Y hay mucha gente hoy así. Hombres amargados que sirven en piloto automático, matrimonios destruidos, familia vuelta a nada. Pero ellos no pueden dejar de ser pastores. ¿Por qué? Porque no saben hacer otra cosa. Y entonces se convirtieron en parásitos de la iglesia, vividores, porque se convirtió en su fuente de ganancia. Eso también libera a la iglesia. Si algún día una persona se descalifica para el ministerio pastoral, lo veremos la próxima semana, no debe haber reparo. La Biblia es bien contundente. Si alguien persiste en pecar, repréndelo y que deje de ser pastor para que los demás teman. Ay, es que él no sabe hacer otra cosa, pues de mala. Debió pensar eso antes de asumir un estilo de vida pecaminoso, que busque cómo ganarse la vida. Más que un pago, el sostenimiento de los pastores es la forma en que la iglesia local se asegura de que quienes le sirven lo hagan con libertad y sin afanes. No es que yo te pago y tú eres mi empleado. No. Porque ese es otro extremo. El extremo en el que el pastor es un empleado. Y un día la iglesia dice: ¿sabe que estamos aburridos de este? Vamos a recibir otra zona de vida. No nos gusta, ¿sabe? Usted está despedido. No es un pago. Es un reconocimiento. Y el intento de garantizar las condiciones para que él haga bien su trabajo.
4, 5, bueno, no sé cuántas van. 4. El sostenimiento de los pastores es un deber principalmente de la iglesia local. Y si todavía la iglesia no puede cumplir esa expectativa, por lo menos debemos encontrarnos en esa dirección. Por lo menos encontrarnos en esa dirección. Y amigo que estás aquí, puede ser que este tema te sea familiar, incluso tengas tus propias opiniones al respecto. Puede que también hayas visto muchos malos testimonios y yo no pretendo quitarte eso de la cabeza. Pero yo sí espero que hayas podido ver que nuestro deseo es ser fieles a la palabra de Dios. No dejes que esto sea un tropiezo para venir a Cristo. No lo conviertas en una excusa porque el perjudicado vas a ser tú. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, esto no va a ser una excusa en el día del juicio. Ay, es que los pastores, eso eran vividores. Ellos tendrán que dar cuenta por eso, y tú también. Los pastores que han abusado del evangelio tendrán que dar cuentas a Dios por eso. Hebreos 13 lo dice, como quienes han de dar cuenta. Pero el llamado a la salvación que el Señor ofrece está por encima de lo que los hombres de este lado del cielo hagamos para deshonrar su nombre. El evangelio es suficiente y el evangelio es trascendente. Así que el Señor te llama hoy a creer y a confiar en su evangelio, a confiar en su palabra. Porque algunos incluso que predican el evangelio con intereses malos, si están predicando el evangelio, ese evangelio es lo que Dios está usando para llamarte también. Incluso si quien lo está predicando no tiene las intenciones apropiadas. Eso fue lo que Pablo dijo cuando le dijeron, mira Pablo, hay una gente que está ya predicando para añadirte agravios, para burlarse de ti. Y Pablo dijo, ¿por qué? No, porque ellos dicen que como tú estás preso, tú eres un malhechor, pero ellos están libres, ellos sí son buenos. Y están predicando por ganancia deshonesta. Y Pablo dice, pues si estar preso hace que la gente vaya y salga y predique, pues que me quede preso, porque Cristo está siendo proclamado. Qué mentalidad de reino la de Pablo. Pero qué entendimiento del evangelio, porque el evangelio es trascendente. Y muchas personas que predicaron el evangelio, como Jonás, aunque hayan ido de mala gana, el Señor termina usando el mensaje. Así que eso no es excusa delante del Señor. Y yo te invito a que vengas a Cristo, a que confieses tus pecados, te arrepientas, que creas en Él y entregues tu vida a Él. Y el Señor te hará parte de este rebaño y te hará su hijo para siempre. Oremos.